Morteros, desde la existencia del fuerte de los morteros, toma un punto preponderante en la zona como un fortín de avanzada y como un enclave muy importante de posible producción y de expansión de las colonias de Santa Fe hacia el lado del noreste de Córdoba. Acá estábamos hablando, era una zona que era la frontera sur del Chaco, ¿no es cierto? La frontera norte de la Argentina estaba acá en su momento y con una posible una intención de expansión de las colonias hacia el Chaco. Eso lleva a que el ferrocarril central argentino, el ferrocarril Buenos Aires al Rosario, cuando hace la línea a Tucumán, se da cuenta que gran parte de las zonas más productivas y de mayor beneficio económico estaban hacia el oeste de la línea, yendo para la laguna de Mar Chiquita. Entonces plantean la necesidad de hacer un ramal que une esta zona con el ramal ya existente. Y bueno, lo plantean saliendo de Galvez y bueno, vienen para esta zona. El proyecto original ni siquiera planteaba pasar por San Francisco, se dan cuenta de la importancia de San Francisco, lo hacen pasar por ahí con la estación Iturraspe, en su momento se llamó. Posteriormente, en 1911, se la cambió de nombre por San Francisco y llega hasta Morteros. Fue tan exitoso ese ramal y tan importante ese ramal a nivel económico, a nivel de producción, a nivel de colonización, que posteriormente lo prolongan hacia el norte, pasando por Suardi, pasando por San Guillermo, volviéndose a unir a la línea que iba hacia Tucumán. El ferrocarril vio en esta zona una potencialidad de progreso, una potencialidad económica sumamente grande y bueno, el ferrocarril Buenos Aires al Rosario hace su primer desvío del ramal principal, que es llamado ferrocarril a Sunchales, que es el ferrocarril de Tucumán, se llamaba Sunchales porque la estación de Tucumán era la estación Sunchales. Y hacen el primer desvío que se hace de ese ramal principal trayéndolo una línea hasta Morteros. La finalidad de llegar a Morteros era porque la riqueza de la tierra era ideal para hacer colonias de tipo agrícola. Estaba en la época de la máxima expansión de colonias, se había hecho ya la colonia Esperanza, el ferrocarril Santa Fe, las colonias estaban expandiéndose para el lado de San Francisco, y eso trae la importancia de que el ferrocarril Buenos Aires a Rosario vea más allá de simplemente llegar a Tucumán y generar un crecimiento económico y un aumento de las cargas para el ferrocarril que le hubiera implicado las colonias en esta zona. A esta zona ya había un servicio de mensajerías en su momento, que eran las mensajerías nacionales ¿cómo se llama esto?, de Timoteo Gordillo. Las mensajerías nacionales de Timoteo Gordillo se instauraron en todo lo que es la línea del Salado, siguiendo el Salado, y después derivándose hacia el sur y hacia el oeste, llegando a esta zona en 1852. El primer contrato que se hace de esa mensajería es 1852 con la Confederación Argentina, se completa en 1854 con la incorporación de 300 nuevas diligencias pagadas en sociedad con Timoteo Gordillo por parte de Justo José de Urquiza. En sociedad ponen 300 diligencias y unen toda esta región con lo que era en su momento el puerto de la Confederación, que estaba en Paraná y en Rosario. Posteriormente, cuando pasa el ferrocarril, y no dejan de ver esa importancia, y bueno, vienen para este lado, que es donde estaba en su momento el fuerte de los morteros. La importancia que significó este ramal hizo de que vean más allá de Morteros, y finalmente en 1910 extienden el ramal hacia el norte, pasando por Suardi, por San Guillermo y finalmente uniéndose al ramal principal de nuevo. Acá era terminal de línea. Al ser una terminal, cuando la locomotora llegaba acá era necesario dar la vuelta. ¿Qué hacían? Venía la locomotora, dejaban todos los coches acá para que bajen las personas, tomaba una pequeña línea paralela, un desvío, se enganchaba la mesa de giro, la locomotora subía, daban vuelta la mesa de giro, la locomotora quedaba mirando para el otro lado y enganchaba los vagones y los coches del otro lado para
volver nuevamente hacia San Francisco, que en su momento era la estación Iturraspe. Una de las cosas que yo veo y que rescato en toda la zona de Ancenusa es que, a pesar de no estar pasando el ferrocarril, se ha rescatado las estaciones como museos o como centros culturales, de tal manera que se acerca la estación y toda la infraestructura ferroviaria, ya no tanto en la parte ferroviaria, que es una necesidad que yo creo que debería volverse a pasar por la riqueza económica y de carga que podría llegar a tener la zona, se lo ha rescatado a nivel cultural y a nivel histórico. El valor patrimonial que tienen las estaciones y todos los implementos ferroviarios que en ella existen son valiosísimos y es parte de la historia del pueblo. Recordemos que Morteros no sería Morteros sin el ferrocarril. Y igual otra cosa que también me parece más que lindo, que en la mayoría de las estaciones se ha cambiado eso. Si ustedes se fijan en el nomenclador la mayoría de las estaciones se lo ha dado vuelta. ¿Por qué? Porque como al transformarlo en un centro cultural, uno entra del otro lado, no entra por el lado de la vía. Entonces, dado vuelta el nomenclador en función de la gente y en función del espacio cultural. Acá se ha respetado el nomenclador original, si bien las patas del nomenclador se han arreglado, porque bueno, con el tiempo se han ido deteriorando, se mantuvo el nomenclador original, pero se lo mantuvo mirando hacia la vía, hacia donde pasaba el tren, que es lo que originalmente pasaba. Argentina llegó a tener la segunda red ferroviaria más grande del mundo. Después de la India, la segunda red ferroviaria era la Argentina, mucho más extensa inclusive que la de Estados Unidos. Argentina, en su momento de máximo esplendor, en 1954, llegó a tener 56.000 kilómetros de vías férreas, tomando las vías principales y troncales, y si contamos los ferrocarriles de trocha económica y trocha de Covil, llegaron a sumar más de 60.000 kilómetros. Desgraciadamente fue una decisión de Estado. De Argentina, si bien es un país federal, en la práctica no es federal, sino absolutamente unitario. No sería malo si es que el gobierno centralizado tuviera en cuenta la Argentina más allá de 50 kilómetros del obelisco. El tema está que la mayoría de los que han estado a cargo no tienen la más remota idea de cómo es el resto del país. Y por una cuestión de costos, simplemente, porque les era más barato sacarlo, se lo quitaron. Nunca se tuvo en cuenta la necesidad de todos los pueblos que vivían del ferrocarril, nunca se tuvo en cuenta la necesidad de población de la República Argentina. La misma Constitución lo dice, que es obligación del gobierno nacional el fomentar el poblamiento de todo el territorio de la nación argentina. Ese artículo de la Constitución se ve que la mayoría de nuestros presidentes y ministros de transporte se olvidaron de leerlo. Y se ha hecho una política de desmantelamiento de la red ferroviaria, desgraciadamente. No se le dio la importancia y bueno, en Argentina ha habido miles de pueblos que directamente han desaparecido al quitar el ferrocarril. En el caso de Morteros, por suerte, es una zona sumamente rica. La quitada del ferrocarril no hizo la desaparición, no afectó tanto a la zona. Sí afecta muchísimo a nivel de los costos. ¿Por qué? Porque hoy una carga con ferrocarril sale 5 veces más barata que llevarla por camión. Y bueno, Morteros no le afecta tanto porque dentro de todo está relativamente cercano a un puerto, que es el puerto de Santa Fe. Entonces no le afectó tanto como otras zonas, pero en la mayoría del país le afectó muchísimo.